Hola a todos, Dios les bendiga. Gracias por escucharnos en este nuevo podcast. Así que esperamos que este testimonio de Benaía sea una grande bendición para sus vidas. Hola a todos, Dios les bendiga. Aquí estamos por empezar un podcast más y lo vamos a hacer en vivo con los hijos de pastores. Y vamos a después sacar este podcast en audio y video para que otros lo puedan ver de diferentes maneras, más editado. Pero ahorita tenemos a Benaía Crisóstomo de Monterrey y es un gran amigo, por decirlo así directamente, es mi mejor amigo y me da mucho gusto tenerlo acá a la distancia, pero por medio de la tecnología. Podemos estar en vivo y él puede estar en su casa y yo estoy acá en la oficina, en la iglesia pero qué bendición. Y espero que quiero recalcar esto, que lo que vamos a hablar el día de hoy pues es un tema muy delicado y yo cuando compartí la visión del podcast y de la entrevista con Benny, pues estuvimos en un acuerdo que primero que nada la gloria es para Dios y esto no es para hacer morbo ni nada por el estilo. Al contrario, queremos que gente lo escuche y si hay gente que está pasando por este tipo de problema, que lo escuchen o que si pueden ayudar a otros, ser la mano de Dios, ser la voz de Dios de alguna manera, porque Dios nos llamó a hacer luz. Y hay gente que está en tinieblas, entonces hay momentos que están pasando momentos difíciles en las personas y Dios nos puede usar de alguna manera. Y espero que este podcast, este audio, este video en vivo sea para llegar a estas personas que están tratando de hacer algo con su vida. Y es un tema, como lo dije, delicado, pero vamos a escuchar a Benny que comparte este testimonio y pues Benny, bienvenido. Y ¿cómo ves si nos das una pequeña introducción de tu vida? Claro, saludos sí. A la raza. Primero que nada, buenas noches. Un saludo, Marco. Un saludo a todos los que nos escuchan. Mi nombre, como ya dijo Marco, mi nombre es Benaía Crisóstomo. A todos mis amigos me dicen Benny, así es que si se les hace difícil mi nombre, ¿verdad? No tengan ningún problema. No me ofende. Estoy acostumbrado a eso. Y pues aquí estamos. Yo pues vivo acá en Monterrey, ¿verdad? Acá en el poniente de Monterrey, ¿verdad? Pues ahorita tengo 44 años y pues soy un trabajador, trabajo en una empresa para atención al cliente y pues generalmente pues nos congregamos en una iglesia pues los fines de semana, ¿verdad? Específicamente el domingo, y pues ahí estamos echándole ganas, ¿verdad? Órale. Bueno, pues nos conocemos de hace rato, ¿no, Benny? Sí, más o menos. Yo creo que será más o menos desde el 98, perdón, más Ajá. o menos. Yo creo que ese año, recuerdo que tú llegaste a la iglesia de la Niño Artillero cuando yo era director del grupo director de alabanza en la iglesia de la colonia Niño Artillero. Así es. Y pues ahí fue cuando nos conocimos. Obviamente pues de primera impresión no tuve yo una buena impresión porque pensaba yo que, a lo mejor nunca te lo había dicho, brother, pero aprovecho para decírtelo ahorita. Yo pensaba que pues eras un niño fresita, ¿verdad? Hijo del supervisor y pues sí, pero gracias a Dios, con el paso del tiempo, pues hemos podido forjar una buena amistad. Bueno, escogiste el mejor momento para compartir eso. Yo creo que sí. No, somos buenos amigos. Del principio, pues obviamente cada quien estaba en otra onda, ¿no? Uh-huh, yo venía exacto. llegando a Monterrey, venía de una ciudad chiquita y de repente llegar a una ciudad súper gigante como es Monterrey. Uh-huh. Y aprender hasta palabras nuevas. Pero no, nos conocimos ahí en esa iglesia y bueno, Dios nos llevó
al punto de que pues terminamos siendo mejores amigos y vimos cosas increíbles en la Niño Artillero. Así es. Y crecimos juntos en muchas cosas, vimos abundancia de cómo el grupo de jóvenes avanzó junto con tu hermana y Sí. en el grupo de jóvenes. Y bueno, hemos tenido muchas vivencias juntos, positivas, negativas, pero este tema que vamos a tocar el día de hoy pues es un tema, como dice la introducción, delicado, pero es bueno se toquen estos temas porque pues si alguien lo escucha, si alguien estaba pasando por un momento difícil, va a venir, o sea, pueden escuchar y relacionarse un poco con esto. Así es, exactamente. O sea, pues más que nada, yo creo que ese es el propósito, ¿verdad? O sea, creo que como ya adultos que nosotros somos maduros, sabemos y conocemos que el deseo no es exhibir, ¿verdad? Sino más que nada compartir nuestras vivencias para que las jóvenes generaciones de hijos de pastor, o no tanto también, no nada más hijos de pastor, sino también personas que tienen algún llamado, algún ministerio, o que sirven en la iglesia y que sienten que hay adversidades, que ellos sepan que nosotros también pasamos por situaciones muy complicadas, con batallas personales y emocionales, y que pues logramos salir adelante, ¿verdad? Con la ayuda de Dios principalmente, y pues también confiando en que hay alguien que es más poderoso que cualquier otra cosa, ¿verdad? Sí, amén. Y bueno, pues, ¿qué tal si nos platicas, pues, cómo fue tu experiencia con el pensamiento, pues, de quitarte la vida, ¿no? En un momento de tu vida. Y, pues, ¿por qué? ¿Cómo que pasó? El contexto de eso. ¿Cómo llegaste, pues, a ese punto, ¿verdad? De pensarlo. ¿Y qué fue lo que te llevó a pensar eso? ¿Y cómo fue que saliste de eso, de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, si Sí, nos claro. podés llevar a ese punto, compartir ese testimonio y, pues, adelante. Ok, bueno, pues primero para irlos metiendo un poquito en mi entorno, ¿verdad? Yo pues soy hijo de un pastor, ¿verdad? Como ya se comentó, soy hijo de un pastor llamado Anastasio Crisóstomo Reyes, y mi mamá pues es Ovelia Torrecilla, ¿verdad? Mi papá pues acá en Monterrey era un pastor muy conocido y muy querido, ¿verdad? Por mucha gente. Yo nací un 17 de junio de 1975, cuando mi papá pastoreaba la iglesia de la colonia Niño Artillero. Y pues los primeros años de mi vida transcurrieron de una forma muy normal, ¿no? Yo era un niño muy normal, muy inquieto. A veces yo cuestionaba muchas cosas, y era muy observador, ¿no? Pero mi entorno era un entorno como el de cualquier familia, ¿no? Vengo de una familia grande, tengo 8 hermanos, 3 hermanas y 5 hermanos, ¿verdad? Yo soy el noveno, soy el más chico, ¿verdad? El mimado. Ajá, exactamente, sí, el mimado. Ahora vivo con mi mamá y pues todavía de repente mi mamá me chifla por ahí, ¿verdad? Entonces, pues... Te consiente, para algunos que no saben qué significa chifle, porque tú eres de Monterrey. Exactamente, sí. O me chiquea para si alguien nos escucha ahí sí. en el sur de México, ¿verdad? También. Pues los primeros 5 años, 6 años de mi vida fueron, creo que muy felices, quizás sin temor a decirlo y sin ningún rencor, los más felices de mi vida, ¿verdad? Sí. Cuando yo estaba por cumplir 7 años, a los 6 años y medio, casi exactamente, mi papá fallece, ¿verdad? Mi papá falleció un 25 de enero de 1982. Y pues mi papá, su muerte, pues fue un parteaguas. Yo creo que no nada más en mi vida, sino en la vida de mi familia, ¿verdad? Mis hermanos, mi mamá, yo, mis hermanas, todo se nos trastornó de un día para otro. O sea, de repente te encuentras con que una mujer sola de 43 años se queda sola con 9 hijos. Wow. Y pues
todos desde primaria hasta universidad, o sea, pues era normal que el mundo se te viniera encima, ¿no? Claro. Los primeros años posteriores a la muerte de mi papá, pues yo no sabía ni siquiera lo que era la muerte, no tenía yo idea. O sea, yo me acuerdo que cuando estaban velando a mi papá, yo lo veía en su ataúd, ¿verdad? Yo lo veía y yo lo veía sonriendo. O sea, Ujú. mi papá, en aquellos años se usaba mucho el diente de oro, ¿verdad? Mi Oh, papá ok. tenía un diente de oro y se le veía, o sea, mi mamá dice que mi papá murió sonriendo, ¿verdad? Dándole gracias a Dios con su Biblia en el pecho y se fue en paz, papá. O sea, Ujú. entonces, yo lo veía sonriendo y yo decía, no, hombre, pues está dormido, al rato se va a levantar, ¿no? Y para mí era como una fiesta porque había mucha gente, o sea, Ujú. en el velorio de mi papá había bastante gente, la funeraria estaba llena, o sea. Y yo recuerdo que vinieron mis tíos de México, mi familia, la familia de mi mamá vino de Veracruz, y pues yo nunca había visto eso, ¿verdad? Y pues yo decía, pues es una fiesta, ¿no? Entonces, esos son los flashes que yo tengo de repente, ¿no? Yeah. Y yo recuerdo que ya posterior a eso, me acuerdo que pues yo todas las noches esperaba, ¿no? Que mi papá viniera a darme el beso de buenas noches, a contarme una historia bíblica y pues a dormir, ¿verdad? Y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y pues ya por ahí, más o menos de los 10 años, yo fui entendiendo que la muerte pues significaba una ausencia total, ¿verdad? Ujú. Y eso creó en mí pues un sentimiento de orfandad, brother, así de que, bueno, pues, no, o sea, porque pues mi papá ya no estaba, mi mamá, en esos años mi mamá pues se enfermó de los nervios mucho tiempo, se alteraba muy fácil, con mi mamá se alteraba muy fácil de sus nervios, con cualquier cosita, o sea, se desestabilizaba y pues era muy común ver a mi mamá, o sea, por eso yo hace algún tiempo te comenté que las navidades para mí después de la muerte de mi papá ya no fueron igual, o sea, ya no fueron muy atractivas, vaya, porque Sí. era muy común ver a mi mamá, a mí pues me entregaba mi regalo mi mamá, pero pues yo la veía con sus ojos llorosos y pues ya ella iba y se encerraba en su cuarto y pues ya sabíamos que pues iba a llorar, ¿verdad? A recordar a papá y todo eso. Y pues todo eso yo lo fui viendo y en mí como que se fue quedando, ¿no? Se fue quedando y cuando yo empecé ya a ser un adolescente, yo me acuerdo que mi mamá siempre me ponía a mí a leer la Biblia, o sea, desde que yo era niño me ponía a leer la Biblia y siempre leía uno o dos capítulos y así, o sea, y después me preguntaba, bueno, ¿de qué trato esto? ¿De qué trato esto otro? Y así, y me explicaba ella, ¿verdad? Y recuerdo que en una ocasión pues estuvimos leyendo el libro de los Hechos y yo me encontraba con que pues los cristianos del primer siglo pues lo describe el libro de los Hechos, ¿verdad? Que compartían el pan juntos, que no tenían consideradas las cosas como propias, sino que pues eran algo que compartían con los hermanos en la fe, ¿verdad? Todo lo que describe el libro de los Hechos. Y y yo me acuerdo que yo iba a la iglesia y yo veía todo lo contrario, o sea. Mm. Entonces, pues yo empecé a cuestionarme seriamente todo eso, ¿no? Empecé a cuestionar, no abiertamente, pero sí adentro de mí, sí, yo sí cuestionaba, o sea, ¿cómo puede ser posible? O sea, pues no nos estamos apegando, ¿no? O sea, y eso pues se fue acumulando con lo que yo ya traía y yo empecé a hacerme muy rebelde, o sea, yo empecé a tener un carácter muy fuerte, o muy débil quizá, porque por cualquier cosita yo me enojaba, me molestaba, yo tenía mucha ira adentro de mí y Ujú. y era muy común ver incluso en la iglesia que yo tuviera problemas con el carácter, ¿verdad? Me acuerdo en una ocasión fuimos a una iglesia, la iglesia de la Bernardo Reyes que tú conoces, Sí. ¿verdad? En ese entonces,
Papá tenía poquito tiempo de haber fallecido, tenía quizá 1 año, 2 años de haber fallecido. Y en aquellos años, no sé si a ti te tocó, pero en aquellos años se acostumbraba que en la escuela dominical, ¿verdad? Al terminar las clases, se pasaba a los niños, ¿verdad? Para ver qué habían aprendido, ¿verdad? Y y pues pasaron y pues me pasaron a mí. Yo no quería pasar. Y mi mamá, ándale, pásale. Y yo no quiero pasar. Pásale, yo no quiero pasar. Pues al final pues se termina imponiendo la autoridad de la madre, ¿verdad? Total que pasé pues empezaron a hacer las preguntas así y pues me tocó que me preguntaron a mí y yo nunca quise contestar, o sea. Y pues mi mamá se molestó conmigo y pues lo típico, ¿no? Llegando a casa vas a ver. Y yo hablé con mi mamá, le dije, mamá, si yo desde un principio le dije que yo no quería pasar, ¿para qué me hace pasar? O sea, y o sea, mi carácter era así, ¿verdad? O sea, yo hacía mi voluntad, ¿verdad? Claro. Si no era así, pues había un problema. Entonces, desgraciadamente así fue sucediendo, ¿verdad? Y ya cuando yo tenía pues más o menos 12 años, yo me empecé a rebelar, ¿verdad? Mi mamá pues, ya ves que acá en Monterrey pues hacen los cultos los miércoles de damas, los fines de semana y los domingos pues general. Y mi mamá siempre me decía, bueno, arréglate, porque ya sabes que el miércoles vamos a ir a la iglesia, tienes que estar listo, me vas a acompañar. Y yo, ay, Chihuahua, yo no quiero ir, o sea. Y era un batallar, o sea, cada miércoles era un batallar. Y yo me acuerdo que empezó una disputa, ¿no? Mi mamá, que yo fuera con ella y yo, mamá, es que yo no quiero ir, a mí no me gusta ir los miércoles. La iglesia grandota y toda abierta para 5 personas que van, o sea, mamá, pues no, pues cómo, o sea. Y pues a eso le acumulábamos que mi mamá, pues antes de ir a la iglesia, pues siempre iba a visitar a una o alguna hermana, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Yeah. Y siempre decían, ¿no? Siempre las hermanas, ay, hermana, qué bonito es su hijo, qué bueno que es, tan bien que se porta, que no sé qué. Y yo adentro de mi hermana, ¿cómo quisiera romper ese florero que está en la mesita de su casa? O sea, o sea, y todo porque mi mamá siempre me advertía, ¿no? Ya sabes que vamos a ir a la iglesia, te vas a portar bien, no vas a andar entrando y saliendo, vamos a ir a la casa de tal hermana, no vas a andar agarrando las cosas. Y yo, sí, mamá, está bien. Pero yo adentro de mí, pues yo quería hacer travesuras como cualquier niño de mi edad, ¿no? Sí. Entonces, pues todo eso, toda esa represión, por así llamarlo, a mí me fue forjando un carácter rebelde, ¿no? De que yo empecé a ver esas situaciones en la iglesia y yo empecé a decirle a mi mamá, mamá, es que la gente es hipócrita, o sea, no se practican las cosas como la Biblia dice, o sea, ¿cómo yo puedo ir a la iglesia? Sí, pues no, o sea, no es lo que debería de ser, o sea. Y mi mamá, me acuerdo que siempre me decía así, mamá, mi hijito, me decía, Dios no necesita de ti, tú necesitas de Dios. Y pues, yo ya enojado, yo le contestaba a mi mamá, mamá, es que yo no... Sí, le dije, o sea, pues, con ganas, ¿no? Dios allá arriba, sentado en su trono y uno acá sufriendo. Le dije, mi Dios, el Dios que usted ama, que usted adora, el Dios del que usted me ama, me quitó mi padre. Le dije, yo no tengo mi padre. Es lo que yo más quería y me lo quitó, o sea, ¿cómo yo, mamá, o sea, puedo creer en un Dios así? O sea, yo no quiero a Dios, y si Dios es su Dios, yo no necesito a Dios. Y a partir de ese tiempo empezó como una guerra bueno, más que nada de parte de mí hacia Dios, ¿verdad? Yo no quería a Dios, yo no amaba a Dios, yo pensaba que yo no necesitaba a Dios, o sea, yo sí abiertamente decía, no, hombre, pues yo no quiero ese Dios, o sea, si ese Dios me sirve, o sea, ¿para qué? Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué ventajas tengo yo de tener a Dios de mi parte? Sí. Y era, o sea, para mí era al momento en que mi mamá me empezaba a hablar así,
yo sentía como que un ardor en mi corazón, brother, de tanta ira que yo traía adentro. Yo sentía como fuego, ¿no? O sea, así de que, pues yo traía amargura, yo traía ira, yo traía muchas cosas arrastrando, ¿no? Wow. Que yo creo que en ese tiempo, brother, yo estaba casi enloqueciendo. O sea, Hmm. yo creo que sí estaba como que, si no estaba loco, estaba enloqueciendo, porque me acuerdo que en una ocasión yo ya tendría como unos 16 años, unos más o menos 15, 16 años. Yo iba caminando de mi casa, que es tu casa, al metro, ¿verdad? Ujú. Y pues ya ves que son como unos 200 metros de mi casa al metro, ¿no? Más o menos. Sí. Y pues yo iba caminando y en ese día, antes de salir de mi casa, pues yo tuve un encontronazo con mi mamá, ¿verdad? En donde mi mamá me hablaba de Dios, de sus bondades, de todo bonito y que perfecto y la onda. Y pues yo, pues no, pues yo no lo veo así, mamá, el mundo se me está viniendo encima. Y Dios, ni en cuenta. Yeah. Y yo me acuerdo que yo salí de la casa, salí enojado, salí muy molesto. Y yo en el trayecto del camino al metro, yo iba peleando. ¿Sí? Yo iba peleando con Dios. ¿Sabes qué, Dios? Yo estoy molesto contigo. O sea, yo no te quiero. Es más, el solo hecho de escuchar tu nombre me causa molestia. O sea, qué bonito. O sea, ¿quién te crees tú que eres? Le decía. O Ujú. sea, tú allá arriba, con ganas, sentado en tu trono, quizás tengas a un ángel a tu lado soplándote aire con sus alas y uno acá sufriendo, ¿no? O sea, era la forma en la que yo pensaba, brother. O sea, Claro, claro. ¿Cuántos años sí, tenés o ahí, sea, perdón? yo tendría como algunos 15 o 16 años más o menos. O sea que era Benny contra Dios a los 15 años. Ajá, exactamente. Sí, pues cuando uno piensa en la adolescencia que puede contra el mundo, ¿no, brother? Yeah, yeah. Este, Y yo sí, o sea, pues yo estaba en franca y abierta rebeldía contra Dios. Sí. Este, yo tontamente, ¿verdad? Pensaba desafiar a Dios, ¿verdad? Yo sí, había veces que yo sí pensaba, y algunas ocasiones hasta lo decía, pues Dios aquí se topó. A ver, Ujú. conmigo se topó porque sí, pero pues con el tiempo te das cuenta que no, ¿verdad? Que pues a final de cuentas Dios es soberano, Dios es pues Dios es, eh, hace su voluntad y su voluntad prevalece por sobre todo, ¿verdad? Amén. Pero sí fueron tiempos muy duros, en los que yo dejé que cosas externas a mí, tal vez con razón en algunas cosas, me afectaran, ¿verdad? Me Ujú. afectaran más de lo que debían haberme afectado. Yo, pues en ese tiempo, pues tú sabes, hablar de cosas así en la iglesia, pues era impensable, ¿no? Porque Claro. no había quien te ayudara, o sea, no había alguien que te escuchara sobre todo, ¿no? Y yo, pues, quizá con mi forma de pensar, con mi forma de ser, yo estaba pidiendo ayuda a gritos, pero nadie me proporcionaba esa ayuda. Y yo no tenía la fe, ni la fuerza, ni la suficiente inteligencia o sabiduría como para saber que Dios era el que me podía ayudar. Ujú. Entonces, pues todas esas situaciones, brother, aparte de que pues en ese momento pues estaban sucediendo cosas en mi casa, ¿verdad? Ujú. Que pues teníamos como cualquier familia, pues teníamos nuestras propias situaciones, nuestros propios problemas, ¿verdad? En mi escuela, pues yo nunca me identifiqué por ser un buen estudiante, yo no me podía concentrar por todas las cosas que me estaban sucediendo. Yo no aprendía, o sea, mi máxima calificación era 7, cuando yo sacaba un 8 para mí era wow, o sea, pues era para mí difícil porque mis hermanos, mi mamá cuando veía mis calificaciones, incluso por decir, en mi primer año de primaria, cuando mi mamá vio mis calificaciones, pues yo tenía varios 5, y en aquellos años, pues los 5 se los marcaban con rojo, güey. Órale. Entonces, haz de cuenta de que, pues cuando mi mamá vio, pues me llamó y así, molesta, seria y muy firme como es mi mamá. ¿Quieres seguir estudiando, sí o no? Si no, dime, te saco de la escuela y te pones a trabajar. Y yo así, pero pues es que, pues sí quiero seguir estudiando, pero pues mamá, no me puedes pedir que yo saque los 10 que sacaban mis hermanos, porque
pues mis hermanos son ellos y yo pues no tengo la misma capacidad que ellos. O sea. Yeah. Y mis hermanos, pues sí, ellos fueron excelentes en sus estudios, ¿no? En la escuela y todo. Ellos eran de cuadro de honor y todo. Y yo, pues, al sentirme así comparado, pues me hacía chiquito, ¿no? O sea, entonces pues yo empecé a ver todo de una manera fatídica, ¿no? O sea, que no, pues todo está mal. Yo soy un mal hijo. La única responsabilidad que tengo es estudiar y pues no lo hago bien y pues me estaba yo ahogando en un vaso de agua, pues. Y eso me llevó a pensar, o sea, en quitarme la vida, ¿verdad? En suicidarme, ¿verdad? Yeah. Fueron varios años desde que yo estaba en secundaria que empecé a rebelarme, ¿verdad? Y empecé pues a dejar de creer en Dios, ¿verdad? A dejar de confiar, porque yo no conocía a Dios, ¿verdad? Mm-hmm. Sí, entonces yo me acuerdo que yo pues sí, intenté quitarme la vida, ¿no? O sea, afortunadamente fracasé en el intento, ¿verdad? O sea, recuerdo que en esa ocasión, más o menos yo andaría más o menos igual, por los 15, 10 años, sí, por los 16 años, antes de cumplir 16 años. Me acuerdo que en una ocasión me quedé solo en casa. Me quedé solo en la casa porque pues mis hermanos mayores trabajaban y mis tres hermanas pues iban a la escuela, ¿verdad? Mm-hmm. Y yo pues de esas veces raras, no sé por qué, me quedé solo en la casa. O sea, y y pues yo estaba con mis problemas existenciales así, pensando, viajando mi mente, viendo todos los problemas que yo tenía y me atacó ese sentimiento, ¿verdad? Y pues yo siempre en la casa, pues yo tenía acceso a la cocina porque pues yo, gracias a Dios, siempre pues he sabido de perdido hacerme un huevito y hacer un arroz o eso. Entonces yo podía entrar a la cocina fácilmente, o sea, me acuerdo que en esa ocasión yo tomé un cuchillo y y pues me hice una herida en el brazo, ¿verdad? Me hice una herida en el brazo, gracias a Dios, brother, de verdad, te lo digo. Yo estaba muy tonto en ese entonces porque yo no sabía que pues tenías que cortarte las muñecas para poder suicidarte. Entonces en el antebrazo fue donde yo me hice la herida, de hecho todavía tengo la cicatriz, ¿verdad? Mm-hmm. Me hice la herida y pues yo estaba temblando, brother, porque yo sabía lo que vendría después, ¿verdad? O sea, yo sabía que pues cuando uno se quita la vida a uno mismo, pues no hay posibilidades de salvación ni de nada, o sea, vas pues directito al hoyo, ¿no? Y pues al infierno, ¿verdad? Claro. Entonces, pues yo estaba temblando, ¿no? Yo estaba temblando, pero aún así yo tenía una actitud muy soberbia, porque yo, aún y cuando yo estaba ya en una situación adversa, difícil, pues yo no quería reconocer, o sea, yo no quería reconocer y no quería clamar a Dios, o sea, porque pues yo no confiaba en Él. Entonces, pues me hice la herida, brother, y empezó a salir sangre, ¿verdad? Empezó así a brotar y bastante sangre, pues yo, en el momento en que yo vi, bastante sangre, me asusté, ¿verdad? Yeah. Y entonces fui y me empecé a lavar y ahí fue donde yo entendí, pero pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, no es la solución, o sea. Y yo siempre escuchaba que en la iglesia nos decían, ¿verdad? Que pues no, o sea, que un cristiano no debería de hacer eso y cosas así, ¿no? Mm-hmm. Entonces yo pues gracias a Dios empecé a ver y pues la herida que yo me hice, pues yo después platiqué con una de mis hermanas que estaba estudiando enfermería en ese entonces. Obviamente pues yo no le conté que me había tratado de suicidar, ¿verdad?
Le dije que me había caído jugando fútbol y como yo pues, jugaba mucho fútbol, pues yo le dije que me había caído jugando fútbol y me había cortado. O sea. Yeah. Y pues fui a la farmacia y compré unas vendas y pues no, o sea, no se despertó mucha curiosidad porque yo cuando jugaba fútbol yo usaba siempre unas muñequeras, ¿verdad? Así Okay. blancas para limpiarme el sudor, entonces pues era normal, ¿no? Entonces, pero sí me quedó la cicatriz, ¿no? Y pues, a partir de ese momento, mi actitud cambió un poco. O sea, yo seguía teniendo cierto recelo hacia Dios, cierta desconfianza, pero sí cambió un poco sobre cómo estaba yo sobrellevando las cosas. Mm-hmm. Y pues eso me ayudó pues a tomarme las cosas con más calma, ¿no? Con más calma y pues gracias a Dios, yo no quiero imaginarme, bro, qué hubiera pasado porque, pues imagínate, o sea, mi mamá pues apenas empezaba a recuperarse de la muerte de mi papá. Sí. Y imagínate, pues si yo hago esa tontería, pues su hijo más chico y de 15 años, 16 años, haciendo eso y siendo cristiano, pues Yeah. hubiera sido para mi mamá, yo creo que su muerte, o sea. Yeah. Y pues viéndolo también a manera ya más así en la iglesia, pues hubiera sido un escándalo, ¿no? Porque, pues, Claro. entonces, pues la disputa siguió porque mi mamá seguía insistiéndome. Mi mamá es muy insistente. Cuando ella quiere algo, lo insiste, y lo haces por la buena o lo haces por la mala, brother. Entonces, mi mamá en aquellos años, brother, casi siempre mi mamá acostumbraba a una vez por año o 2 veces por año salir de vacaciones. A veces se iba a México y a veces se iba a Veracruz a ver a su familia. Yeah. Y me acuerdo que en ese año 1991, me acuerdo muy bien del año, brother. Mi mamá, no recuerdo exactamente si iba a ir a México o a Veracruz, pero sí iba a ir. Y iba a ir a Veracruz, ya me acordé. Y mi mamá me dice, por ahí del mes de mayo, me dice mi mamá, me dice, me voy a ir a Veracruz, y me voy a ir tal fecha y me voy a estar como 3 meses por allá. Mm-hmm. Y tú te vas a venir conmigo, porque tú tienes que acompañarme a donde yo vaya. Y yo, no, a Veracruz yo no voy. Yeah. Pues tú vas a ir conmigo a ver cómo le haces, pero vas a ir. Y yo no quería ir a Veracruz, brother, porque pues mi mamá mi mamá pues es de un ranchito, ¿verdad? Un pueblito de Veracruz, muy chiquito, muy, muy pequeño. En aquel entonces pues era un ranchito, pero ranchito, brother, así, ¿verdad? O sea, ahorita pues ya está más, pues más civilizado, más así, pero en aquel entonces era, para entrar al pueblito, tenías que subirte en una lancha y pues cruzar el río, el Papaloapan es un río enorme. Sí, es un río. Ajá. Tenías que cruzarlo y pues a mí me daba un chorro de miedo, brother, porque subirte a la lancha y ver que la lancha se mecía de un lado para otro y que la lanchita iba rompiendo las olas, pues me daba miedo, brother, esa es la verdad. Y pues hacía un calor que no te quiero platicar. Las noches, pues el pueblo, pues a las 7 de la noche ya estabas acostado, bro, porque ya no había nada que hacer. Y pues, hijos, yo no quiero ir. O sea, yo te digo porque yo había ido cuando yo tenía 10 años. Y pues yo me llevé las aburridas de mi vida, ¿sabes? Y yo cuando salí dije, yo no vuelvo. O sea, no vuelvo, pero no vuelvo. Entonces yo me acordé de eso y yo, mamá, yo a Veracruz yo no voy, o sea, yo no vuelvo, o sea, no voy y no voy y no voy. Y pues así estuvimos por un tiempo, yo creo que por unos 2 meses, más o menos. Y en ese entonces, en el lapso de ese de que estábamos en el estira y afloja, se estaba acercando el campamento juvenil, ¿verdad? Yeah. Para los que nos escuchan y no saben, la Iglesia de Dios, que es la denominación donde nosotros íbamos, ¿verdad? Cada año se hace un campamento de jóvenes. Te vas fuera de la ciudad,
rentan un local y pues ahí hacen cultos, conferencias, deportes, muchas cosas. Entonces se acercaba al campamento juvenil. Y un día estábamos en la comida aquí en la casa, de esas pocas ocasiones en las que nos sentábamos todos a la mesa aquí en mi casa. Y estaba mi mamá y pues empezamos a platicar, empezó mi mamá a platicar de su viaje a Veracruz y y pues me dice, ¿no? Me dice, pues prepárate porque te vas a ir conmigo. Yo no, yo no voy, o sea, yo no voy a ir. Y pues estaba uno de mis hermanos que él pues siempre en cada campamento era el vigilante del campamento, el policía del campamento. Y empezamos a discutir, ¿no? Y pues entonces mete la cuchara a mi hermano. Bueno, pues si no te vas con mamá a Veracruz, vete con nosotros al campamento. Y yo, no, al campamento tampoco voy. No, pues yo qué voy a andar haciendo entre tanto cristiano. Dije, no, yo tampoco al campamento voy. O sea, nada, ¿para qué? Y pues otra discusión y así, ¿no? Y ya mi hermano me dice, mira, vente con nosotros. Y ya, pues mi mamá tomó la decisión, se puso tajante, pues mira, ya está. Si no te vas a Veracruz conmigo, te vas al campamento con tus hermanos, pero aquí no te quedas. Uh-huh. Y yo, mami, pues hágale como quiera, porque yo ni maleta tengo para echar mi ropa. O sea. Y mi hermano, pues ya, no, pues yo te regalo la maleta. Dice, mañana yo te voy a dar dinero para que vayas y compres la maleta. Y te vas a ir al campamento con nosotros. Y yo, chihuahua, no, y ya perdí, o sea, ya perdí. No, pues. Y ya, pues total, al siguiente día, mi hermano en la mañana, antes de irse a trabajar, me da el dinero, bro. Ten para que te vayas a comprar la maleta. Y ya, pues yo sin más excusa, bro, me bañé, me salí y me fui. Y pues me compré la maleta más cara que pude encontrar, bro, de puro coraje, así. O sea, dije, no, pues para que se le quite este andar de hablador, me voy a comprar la maleta más cara que encuentro. Claro que cuando llegué, pues mi hermano puso el grito en el cielo, ¿verdad? Porque yo había comprado una maleta bastante cara, ¿verdad? Entonces, pues ya, total, se llegó la fecha del campamento, hicimos maletas, todo, nos fuimos. Y en aquel entonces, la iglesia del Niño Artillero, pues éramos una iglesia, había muchos jóvenes, éramos una iglesia como de unos 60 jóvenes más o menos. Rentamos un autobús y se nos juntó la iglesia de la Morelos y creo que algunos jóvenes de la iglesia de la Bernardo Reyes. Y nos fuimos hasta Los Ángeles, Tamaulipas, hasta Hidalgo, Tamaulipas. Ahí iba a ser el campamento. Y en aquel entonces la iglesia del Artillero tenía mucha rivalidad con la iglesia de Sierra Ventana, ¿verdad? Porque pues, la iglesia del Artillero es la iglesia madre de todas las iglesias de Dios aquí en Monterrey. Uh-huh. Y pues los de la Sierra Ventana pues siempre habían, no sé si todavía, ¿verdad? Pero en aquel entonces siempre habían visto con recelo a los del Artillero. Y nos veían también con recelo porque pues nosotros siempre íbamos bien vestidos, ya sea una convención, un campamento, fuera lo que fuera, siempre íbamos con nuestro pantalón de vestir, nuestra camisa, zapatos, así, bien, ¿no? Yeah. Y pues haz de cuenta de que llegamos y apenas pusimos un pie abajo y se escuchó así ya llegaron estos, presumidos, ya llegaron los riquillos y que no sé qué. Pues yo decía, pues qué riquillos, si no tenemos lo mismo que todos. Entonces haz de cuenta de que yo escuché y me enojé, brother, o sea, me enojé y fui con mi hermano y me le paré enfrente. ¿Sabes qué? Llévame a la central de autobuses o donde salga el camión. Yo me regreso ahorita a Monterrey. Y no, mira, ven, y mi hermano tratando de hacerme entrar en razón, ¿no? Mira, ven y cálmate, mira, no les hagas caso. No, le dije, yo no quiero estar aquí un minuto más, llévame, ahorita me regreso. Y no, o sea, yo le insistí hasta que lo hice enojar y me agarró de los hombros, brother. No sé de dónde sacó fuerzas, me alzó y me sentó así, me plantó en el piso. Me dice, ¿sabes qué? Me dice, te vas a callar y te vas a ir para allá, porque no te vas a regresar a Monterrey y aquí te vas a quedar. Y ya yo pues no esperaba esa reacción, brother, y me quedé así. Y ya no dije nada. Entonces, haz de cuenta de que antes de que fuera el primer culto de ese campamento, brother, me fui a un lugar solo. Y antes de que del primer culto, yo le dije a Dios, Dios,
si en este campamento tú no haces algo conmigo, yo te prometo que yo voy a regresar a Monterrey y me voy a perder. Y me voy a caer en cuanto vicio se pueda caer. Porque yo no quiero seguir igual. Y pues, no sé, o sea, yo creo que Dios tomó en serio mis palabras, ¿verdad? Porque, pues, yo, siendo un chavito tonto, quizá inexperto, ignorante de lo que Dios es, lo desafía, ¿verdad? Sí. Y pues yo creo que Dios ha de haber dicho, ok, mijo, pues yo creo que estás hablando muy en serio, o sea, vas a ver lo que va a pasar, te vas a sorprender. Y, y total que empezaron los cultos, brother, y era algo indescriptible, porque cada culto de ese campamento fue un mover de Dios que decías, wow, o sea, y yo me daba cuenta, o sea, yo lo sentía, porque mi piel se me erizaba, brother, así. Pero yo no, o sea, yo no sentía nada dentro de mí, o sea, yo sabía que Dios estaba ahí, pero dentro de mí no se producía nada, o sea. Ya. Y pasaron así hasta el último día del culto. Y pues yo me acordé, ¿no? de lo que yo había orado. Y cuando empezó el culto yo dije, no, pues bueno, Dios, pues ya, o sea, pues yo creo que ya está hablado todo, ¿no? O sea, ya las cosas ya están dichas y si yo me regreso igual a Monterrey, pues ya, o sea. Y me acuerdo que ese día empezó el culto, brother, así, fue un sábado en la tarde. Empezó el culto, ya serían como las 6:30 de la tarde más o menos. Y no, el grupo de alabanza no había cantado dos cantos, brother, de adoración o de alabanza, no habían cantado dos cantos cuando ya estaba el derramadero del Espíritu Santo, así, pero cañón, brother, así, no te lo puedo describir, brother, la verdad. Yo me acuerdo que yo veía jóvenes así, unos sentados llorando, otros postrados, otros danzando así, o sea, se sentía un hervidero ahí adentro, brother. Y el clamor era tan fuerte que se escuchaba atrás de la parroquia del pueblo, brother, porque nosotros estábamos en un local y atrás estaba la parroquia del pueblo. Entonces sucedió que el sacerdote de la parroquia se salió, brother, y se fue al local donde estábamos nosotros. Y se asomó en la puerta y se quedó asombrado. O sea. Y me acuerdo porque yo estaba al lado de mi hermano esa vez. Y me acuerdo que el sacerdote dijo, tengo 30 años de servicio y nunca jamás en la vida había visto yo algo así. Wow. Y yo haz de cuenta de que pues ya me acuerdo que el culto siguió y no se acababa eso, bro. O sea, a tal grado que el predicador yo creo que a lo mucho predicó unos 10 minutos. Entonces hizo el llamado para que los jóvenes fueran otra vez a orar y adorar a Dios y todo. Y yo pasé y yo dije, bueno, pues ahora es la noche, Señor, yo aquí estoy, Dios, aquí estoy. Yo no le decía Señor, o sea, yo le decía a Dios, o sea, Dios, aquí estoy. Yo aquí estoy cumpliendo como yo te dije y ya lo demás depende de ti. Si tú quieres hacer algo, lo vas a hacer y si no, pues ni hablar. O sea, pero yo seguía todavía con mi actitud así de que, pues si quieres chido, si no, pues ni modo, ¿verdad? O sea, no hay bronca. ¿Sí? Y entonces recuerdo que yo pasé y pues yo veía a los jóvenes así en bendición y todo, y yo como piedra, bro, así. Y ya se cuenta de que ya yo dije, bueno, pues no, pues ya, o sea, yo creo que ya por más que yo insista, pues ya. Entonces yo me di la vuelta y yo ya iba rumbo a mi asiento cuando vi que uno de los jóvenes de la iglesia venía directamente hacia mí. Y cuando llegó hacia donde yo estaba, no me dijo nada, brother, ni mencionó nada, simplemente me abrazó. Me abrazó y cuando me abrazó, brother, yo sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, brother. Así, de pies a cabeza. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar.
yo no podía decir ni una palabra. La única palabra que yo podía decir era perdóname. Era todo lo que yo podía decir. Y yo lloré esa vez, yo lloré como un niño, bro. Yo me acuerdo muy bien. Y me acuerdo que mientras yo estaba así, de mí iba saliendo como una carga, así, no te lo puedo describir, pero sí me acuerdo de ese momento que cargas y cargas y cargas de cosas que yo traía salían. Y a partir de ese momento las cosas cambiaron, o sea, cambiaron bastante, o sea, en mi vida yo traía otro semblante, yo pude entender, ¿verdad? Que Dios me amaba, que pasara lo que pasara, que estuviera como estuviera mi vida, Dios me amaba, o sea. Ajá. Y esa fue para mí, fue la experiencia más fuerte que yo recuerdo y que yo he podido tener, o sea, así. Y ya desde ahí, pues nunca más, brother, intenté atentar contra mi vida, ¿no? Ni contra mi integridad, nada, o sea, nunca más. O sea. Gracias a Dios, Él, dentro de su misericordia, ¿verdad? Él pudo tener, pues, ese gesto de buena voluntad para conmigo, ¿verdad? Porque si Él hubiera sido otro Dios, no, hombre, pues aquí te destruyo, pues no me cuesta nada, ¿verdad? Claro. Pero él tuvo misericordia de mí y pues ahí es donde uno puede ver que Dios a veces puede ser un poco drástico quizás, pero también Dios es muy amoroso. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros debemos de enseñar en nuestras iglesias, porque muchas veces hablamos más del poder del pecado que del poder de Dios, del poder restaurador, del poder sanador, del poder amoroso de nuestro Dios. Y pues yo te puedo decir, o sea, pues yo cómo puedo juzgar a gente que anda fuera, perdida, cuando pues yo anduve perdido también y Dios me amó y Dios me rescató. ¿Sí? Entonces yo conozco un Dios de amor, ¿no? Un Dios que es cierto que odia el pecado, pero también es cierto que nos ama a nosotros. Entonces, pues, esa es la experiencia que yo he tenido, bro. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Pues, gracias por el testimonio. Uh-huh. Y pues sí, obviamente es difícil escuchar para otra persona, obviamente esta vivencia que tú tuviste y con un, ¿cómo se puede decir la palabra? Pues por momentos difíciles, ¿no? De tu vida y de repente la pelea con Dios, por decirlo así. Sí. Pero gracias a Dios que pues que no pasó lo que quizá el enemigo quería que pasara, ¿no? Obviamente. Exacto. Y sí. Antes de empezar el podcast, se me vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso es Juan 10:10. Y yo crecí leyendo la Reina Valera, así que me acuerdo más de esos versículos. Y dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Así es. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y qué verdad tan grande. Exacto. Lo que te pasó a ti, porque aquí yo he escrito algunas cosas y digo, bueno, familia grande, muerte de tu papá, hijo de pastor, la importancia de la iglesia y crecer en una iglesia. Y obviamente llega un punto en nuestra vida pues que tenemos que decidir y pues somos rebeldes. Y obviamente el trasfondo tuyo en ese momento pues eres el último de los hijos de los hijos, ¿no? Sí, exacto. Entonces también tiene sus consecuencias en ese aspecto. Y pues a los 12 años ya estabas ahí batallando con tu carácter, vamos a decir. Y pues obviamente por el pasado, ¿no? Y y pues sí, era la pelea Benny contra Dios. Y pues cuando ya el evento pasa,
cuando tú quisiste quitarte la vida y todo eso, pues obviamente qué interesante lo que, entre paréntesis, qué interesante que justo se dan todas las cosas que nadie está ahí. Exacto. O sea, cómo funciona eso, ¿no? Es algo impresionante, pero gracias a Dios, de alguna manera eras una persona a esa edad, eras una persona pues que eras joven y que no sabías lo que estabas haciendo porque no sabías ni cómo Ujú. hacerlo. Así que gracias a Dios por esa Exacto. parte. Ujú. Y lo que mencionaste aquí, yo lo puse y dijiste, durante ese momento que ibas a quitarte la vida, dijiste, te entró un ataque de sentimiento. O sea, Ajá. es algo ahí, una gran bomba que el enemigo trataba de estar sembrándote. Y Exacto, sí. obviamente estás maquinando todo eso, ¿no? Y peleando Ujú. todo eso. Y Sí, exacto. y pues lo que también mencionaste que me llamó la atención fue que mencionaste la iglesia. Y Ujú. dijiste, en la iglesia se hablaba de que un cristiano no debía de hacer esas cosas. Exacto. Y digo, qué importante es la iglesia dentro de nuestra vida. A pesar de que a lo mejor hay mucha gente, muchos jóvenes, muchos chavos que no, pues que ni están en la iglesia nomás porque están. Yo también así Ajá. estuve, entonces Sí, claro, entiendo. claro. Y de mi papá pastor también, entonces te llevan a la fuerza, no tienes, Ujú. si te duele la cabeza, no es como que te puedes quedar en la casa, sino Exacto. que te vas, órale, te vas a la Sí, iglesia, enfermo, como sea, y sí. y pues la iglesia es como nuestra segunda casa. Así Y es. cuando eres hijo de pastor, casi a veces es la primera casa, porque vas a la escuela y después estás en la iglesia. Estábamos en la Sí, iglesia, así que sí. era difícil. Y y obviamente la cuestión del campamento, pues gracias a Dios no pasó nada en ese evento, en ese momento en tu casa, y pues, Ajá. y que no terminó en algo fatal. Y gloria a Dios Sí. porque pudiste pasar ese momento complicado emocionalmente. Y y Ujú. bueno, ese reto que lanzaste, ¿no? A Dios, Ujú. de antes del campamento, pues ese momento a solas, y Sí. que después de pasa en el medio, en ese sábado, en el campamento, y más o menos me puedo imaginar lo que pasó, porque pues obviamente dirigimos la alabanza en muchos lugares, Ajá, y exacto. es más, tú te puedes acordar lo que pasaba en la iglesia, ¿no? Cuando empezábamos Sí. a Sí, sí, orar sí. en el artillero y íbamos a orar Ujú. todos los días por mucho tiempo Ajá. queríamos que Dios nos visitara de una manera diferente y especial. Y lo Ujú. hizo y el otro día Pasó. me estaba acordando, sí, que Sí, sí, estábamos sí. dirigiendo y de repente los chavos estaban en el altar, ni siquiera les habíamos dicho Ajá. nada y nosotros Exacto. también y no hubo dirección de alabanza en ese momento, Exacto, sino sí. que pum, se vino la presencia de Dios tan fuerte en la iglesia Ujú. que te Exacto. entiendo pues ese momento como también este sacerdote se pudo haber sentido de que wow, ¿qué está pasando ahí, no? Sí, Gracias a sí, Dios sí, sí. no llamó a la policía o a los bomberos o algo Ajá. que no le dio por ese lado pero bueno, y pues qué cargas salieron de tu vida, eso mencionaste también, y que pues es la experiencia Sí. más grande que has tenido, Ujú. y que Dios tuvo misericordia de ti, y pues que estabas Así es. perdido, te amó y te perdonó. Y Así es. pues eso es algo maravilloso de lo que es Dios, ¿no? Dios es Exactamente. un Dios, es un padre, literalmente, y ahora en el aspecto de que Dios es padre, pues no todo el tiempo nosotros como padres estamos, por decirlo así, contentos con nuestros hijos, porque hay momentos que Ajá, mis hijos pues, no se exactamente. portan bien, ¿no? Entonces tengo que Exactamente. disciplinar y hay momentos pues que es difícil, pero también hay un Exacto. momento de misericordia hacia nuestros hijos que Exacto. les los perdonamos a pesar de. Y Ujú. creo que Y ese es eso, el amor de Dios, sí. exacto, y eso no significa, o sea, yo ahí pude comprender y pude empezar a conocer un poquito a Dios porque, o sea, el hecho de que hayan sucedido tantas cosas adversas en mi vida, no significa que Dios no me amara, brother. Así. Ujú. O sea, o sea, a pesar de que, por decir, tú eres papá de tus hijos,
¿verdad? A veces tú no puedes evitar que tus hijos se caigan o que tus hijos sientan dolor, ¿verdad? Sí, Pero tú sigues siendo su padre y tú sigues amándolos, ¿verdad? sí. Entonces yo hace tiempo, no sé, algunos años yo pensaba en eso y yo me acordé de esas vivencias y yo decía adentro de mí, qué tonto fui, o sea, la verdad, porque pues eso no significa que Dios no me ame, o sea, Dios no significa que Dios no me quiera, o sea, simplemente pues yo tomé las cosas de una forma, quizá me lo tomé muy a pecho, ¿verdad? Este, pero sí me di cuenta de que yo estaba muerto en vida, brother. Ahorita que tú mencionaste ese versículo de que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Precisamente en la mañana yo estaba pensando en eso. Y yo recordé que con todas esas situaciones que yo estaba viviendo, pues yo estaba muriéndome, brother, o estaba muerto, porque yo estaba permitiendo que todo eso me carcomiera por dentro. Ujú. ¿Sí? Y cuando Jesús vino y quitó, sacó todo eso que yo traía, que yo sentí que tanta carga salía dentro de mí que yo puedo decirte que yo volví a sonreír, brother. Ujú. Sí, así te lo pongo, ¿verdad? O sea, sí, o sea, yo me sentí un chavo así que más alivianado, más de que ahora les sobres, o sea, Ujú. este, cambió mi vida, la verdad, cambió mi vida y es una experiencia que yo, pues es una vivencia que yo tengo y que yo atesoro en mi vida a pesar de las situaciones que pasé, porque eh, uno nunca puede olvidar el antes y el después, la diferencia que Dios hace en la vida de uno cuando viene, ¿verdad? Que Cristo hace, ¿verdad? Cuando viene a ti y cuando tú de esa forma quizás tan desparpajada o tan alocada, eh, desafías a Dios, ¿no? ¿Sabes qué, Ujú. Dios? Si tú no haces esto, pues ya valió, o sea, ¿sí? Y ahí es cuando Dios, aun sin nosotros merecerlo, Dios inclina su oído, ¿verdad? Como dice Crónicas, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Y buscar en mi rostro y clamare, entonces yo escucharé su voz, inclinaré mi oído y oiré su voz y sanaré su tierra Ujú. y perdonaré sus pecados. Entonces, o sea, yo creo que eso fue lo que pasó en mi vida exactamente en ese momento, porque Dios inclinó su oído y escuchó mi oración. Y aunque fue una oración, quizá irreverente, pero Dios escuchó y Dios tomó en cuenta eso, porque Dios sabía que yo estaba hablando con seriedad también. ¿Sí? Y ese es un punto que yo quiero recalcar también. Cuando nosotros le hablamos con seriedad a Dios, ¿sabes qué, Señor? Esto es un asunto de vital importancia para mí. Esto es de vida o muerte. Yeah. Porque muchas veces nosotros nos empeñamos en cosas que son bien triviales, bro. Ay, Dios, si no me das esta novia, pues no, no voy a ser feliz. No. Pues es que Dios tiene otra cosa para ti, bro. No sé. Sí. Pero cuando nosotros le hablamos así de que, ¿sabes qué, Señor? Esto es de vital importancia. Me puedo morir por esto. Entonces Dios lo toma con la seriedad que es. Sí. Y Dios obra, porque ahí es donde Él te demuestra su amor, su fidelidad, su paciencia, sus virtudes, o sea, todas sus virtudes, brother. Claro. Y, y yo creo que nosotros deberíamos de tener esa abertura, a lo mejor una abertura reverente con Dios, de decir, Señor, esto sí es algo de vital importancia. Necesito que tú me ayudes en esto, Sí. porque si no, pues no la voy a hacer. Y yo creo, o sea, mira, yo me he encontrado con muchas personas, realmente, brother, que a mí me han dicho así abiertamente, yo no creo en Dios, no creo en Dios. Y yo les he dicho, mira, yo sí creo en Dios, porque Dios, cuando yo lo he necesitado, ahí está. Y la prueba viviente de la fidelidad de Dios y del amor de Dios soy yo. Porque yo conozco a una mujer que a sus 44 años
se quedó sola con 9 hijos, todos estudiando desde primaria hasta universidad. Y nunca nos faltó qué vestir, ni qué calzar, ni qué comer. Jamás. Gloria a Y Dios. esa persona es mi madre. ¿Sí? Y gloria a Dios, brother, porque mira, de verdad, yo te digo, o sea, había veces que nos amanecíamos sin un frijol, brother. Así, sin un frijol. Yeah. Y yo me daba cuenta, pues, porque yo estaba aquí al lado de mi mamá y yo veía cómo mamá se mortificaba, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Dios a Dios, por eso hay un canto, no sé si tú has escuchado, hay un grupo que se llama Alas de Águila, Sí. ¿verdad? Y hay una estrofa de un coro que ellos cantan que dice: Dios te dio talento, que te darán tu sustento, pero guarda bien sus mandamientos y tú prosperarás. Y yo me acuerdo mucho cuando yo escuché esa canción, yo me acordé de mi mamá, porque mi mamá tenía en aquel entonces, ahorita ya casi ya no, en aquel entonces mi mamá tejía bastante, bro, tejía mucho, como no tienes una idea. Y y mi mamá iba, se salía con conocidas amigas de ella y se empezaban a platicar que de los tejidos y que no sé qué, y pues mi mamá pues ya empezaba y no, pues es que ya le preguntan: oiga, ¿usted teje? Sí, yo tejo, mire, yo hago chambritas y hago manteles y esto y lo otro. Ay, ¿usted hace manteles? Sí, no, hombre, mire, le encargo uno para mi mesa y paz. Y pues un mantel de esos se vende y se vende a muy buen precio, ¿no? Y de ahí salía, bro. Si no teníamos que comer, de ahí salía, brother. Y gracias a Dios, bro, nunca nos faltó, jamás nos faltó. O sea, o sea, una persona que no conoce a Dios, que no sabe de Dios, pues ¿cómo? ¿Cómo le Claro. hace? Sola, no trabaja, 9 hijos, o sea, es para volverse loco. Sí. Pero Dios estuvo con nosotros todo ese tiempo. Entonces, o sea, gloria a Dios. O sea, yo ahorita a mis 44 años, brother, yo créeme que yo le doy gracias a Dios por todo lo que he vivido, por todo, bueno y malo, ¿verdad? Casi estoy seguro que si tuviera que volver a vivirlo, lo volvería a vivir, bro, la verdad. Wow. Porque es algo que te forja, de una forma o de otra, te forja. Claro. Así es. Conoces a Dios de otra manera, de otros ángulos, de otra. Exactamente. Sí. Cuando tienes todo, pues conoces a Dios como de esa manera, y cuando no tienes muchas cosas y tienes mucha necesidad de otras cosas, pues empiezas a ver a Dios como como suple para tu vida, y como Exacto. Dios Pero obviamente cuando no estás, pues cuando no eres un seguidor de Jesús, no logras ver esas cosas. Y cuando ya eres un seguidor de Jesús, un cristiano, pues ves para atrás y dices: wow, cómo Sí, Dios me cuidó, cómo Dios sí, exacto. suplió todas las cosas que necesitábamos, y cómo ayudó a tu Sí. mamá, ¿no? Con salud o muchísimas cosas que... Eso sería muy Exacto. interesante un día, traer a una esposa de un pastor y que nos platique todas las cosas que pasa un pastor, pero también como lo que pasa una pastora, o Exacto. como pasa una Exacto. esposa de un pastor. Sí, la verdad. Y de esto, La verdad, porque sí. han de pasar cada cosa, como la viuda Sí, con Elías. sí. Sí, mi mamá nos platica bastantes cosas de cuando ellos pastoreaban. Algunas cosas chuscas y otras de verdad muy pesadas, güey, muy, muy, muy pesadas. O sea, mira, a nosotros mamá nos contaba antes, ahorita a lo mejor ya no se acuerda muy bien. Nos contaba que, ya ves que acá en las iglesias en México se acostumbra que a principios de año se acostumbra a hacer la junta para hacer el proyecto de trabajo del año. Y mi papá cuando pastoreaba, pues hacía esas juntas. Y mi mamá nos llegó a contar que incluso algunas veces llegó a haber armas de fuego dentro de la iglesia en esas juntas, brother. Entonces, o sea, se ponía tan candente la situación que hubo hermanos que llegaron a sacar armas de fuego en la iglesia, bro. Así. Entonces sí, son vivencias que te dejan ahí, como que, la torre, pues tan candente está, tan difícil estaba la cosa que sucedían ese tipo de cosas. Ya. Bueno. Sí, así es. Pues Okay. mil gracias, brother. Gracias por tu tiempo, gracias por tu testimonio.
Gracias por ser honesto con nosotros y gracias por compartirlo esto con los hijos de pastores. Y bueno, obviamente que lo quiero repetir y recalcar que este audio, video es para la gloria de Dios. Ujú. Y pues que recordar otra vez Juan 10:10. El ladrón no Sí. viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y gracias a Dios, Dios resucitó tu vida de una manera increíble y te trajo vida. Y te Así quitó, te aligeró la vida y cambió todo lo que había en ti, ¿no? Y de eso, Así y de es. eso es lo que viene a ser la vida en abundancia. No, Dios no nos promete la riqueza Ujú. en la tierra. Nos promete la Exacto. riqueza espiritual, que es lo más importante, la salvación, ¿no? La seguridad de la salvación. Y esa es Así es. para mí, la abundancia. Y Dios va a Exactamente. suplirte lo que necesitas conforme a su gloria, ¿no? Conforme Así a lo es. que Él sabe que necesitas. Y eso es lo maravilloso de tener a Dios. Y gracias a Dios de tener a Dios. Gracias a Dios Exacto. que podemos tener un Dios que no está muerto, que está vivo y y que está ahí para nosotros en las buenas, en las malas, en cualquier Ajá. temporada que estemos pasando. Él está con nosotros. Obviamente nos acordamos más de Dios cuando nos va mal y cuando Ajá. tenemos Sí. temporadas malas, pero es ahí cuando enriquecemos nuestra vida espiritual y crecemos y maduramos, nuestra fe crece y vemos a Dios de otras maneras. Entonces, Así es. pues otra vez, Benny, mil gracias, un abrazo, y estamos en contacto, y gracias otra vez por, pues por compartir esta experiencia con todos nosotros. Al contrario, brother, muchas gracias a ti, ¿verdad? Por darme la oportunidad, ¿verdad? De poder llegar a la vida de mucha gente que quizás no conozco, a quienes nos escuchan, de verdad, si en algún momento tienen algún problema, alguna necesidad, algo que los esté agobiando, saben que aquí cuentan con un buen amigo. Contáctenme o contáctenme, pregúntenle a Marco, o contacten a Marco, o contáctenme a mí, cualquiera de los estamos para servirles. Dios los bendiga. Bueno, brother, un abrazo otra vez y estamos en contacto, ¿ok? Sale, Dios te bendiga, brother. Saludos a tu familia. Buenas noches. Cómete unos tacos Buenas por mí. noches. Ya está. Bye. Bye. Bye.